Buenas noches, bienvenidos a Discutamos México. Esta noche vamos a hablar de las mujeres en nuestro país hoy. Y para ello hemos invitado a mujeres prominentes de la vida pública en México, mujeres que pisan fuerte, que han dejado una buena huella, amigas, colaboradoras. Marta Lamas, prominente feminista, escritora, activista, defensora de las mejores causas. Marta, buenas noches. Hola, Denise. Gracias por la invitación. Patricia Mercado, prominente política, candidata a la presidencia de la República, que ha abierto brecha para muchas mujeres en la política. Buenas noches, Patricia. Gracias. Y Sabina Berman, dramaturga, escritora, ganadora de múltiples premios, una mujer que usa la pluma como dardo, como lanza. Bienvenida, Sabina, gracias por estar aquí. Buenas noches, es un placer estar con todas ustedes. Pues hablemos de las mujeres en nuestro país hoy. El simple hecho de que estemos aquí, nosotras, creo que es señal de avances, de logros, de lo mucho que hemos transitado en comparación con quizá nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas. Hablemos de ese país que es mejor para sus mujeres hoy de lo que era hace 50 años, 100 años. Bueno, creo que para medir el avance de las mujeres habría que hablar de ciertos eventos distintos en una mujer en 1910 y una mujer en 2010. Por ejemplo, hablemos del voto. Cuando vemos las fotografías de aquella primera elección democrática en 1910, vemos filas donde conviven hombres con guaraches y hombres con botines, hombres de rostro pálido, con hombres indígenas. Lo que no vemos son mujeres. Hay puros hombres. Hay puros hombres. Cuando las mujeres empiezan a votar en este país en 1953, y ahora son más de la mitad del electorado, ¿no? Un detalle que tal vez habría que comentar. Otro parámetro, la educación superior. Bueno, en 1910 las mujeres no estudiaban, no salían de sus casas, excepto por una extrema necesidad. Las mujeres campesinas y las proletarias no estudiaban. A pesar de que la Universidad Nacional de México se fundó expresamente para recibir hombres y mujeres, en 1909 se gradúa la primera mujer, una dentista. Y desde luego a cuentagotas van dándose las graduaciones de mujeres. Pero en 1994 se cruza un umbral importantísimo. El 50% de los egresados de la universidad son mujeres. Sí. Marta. No, yo lo que pensaba es que es indudable en este siglo, ¿no? De 1910 a 2010, y sobre todo en los últimos 50 años, cómo las mujeres han ido entrando al mundo público, cómo cada vez ocupan más posiciones de toma de decisiones. Y yo pensaba que lo interesante a lo mejor sería ver que siguen siendo responsables del cuidado doméstico, de la familia, de los hijos, y que eso ha significado y sigue significando una especie de doble jornada de trabajo. O sea, tenemos diputadas, tenemos gobernadoras, tenemos directoras de empresas, tenemos mujeres en la cultura, en el arte, en todo, pero cuando salen de su casa están pensando si tienen que ir a buscar el niño a la escuela, si la ropa en la tintorería, si el súper. O sea, pese al avance indudable en el mundo público, todavía la estructura del país y la estructura de las mentalidades les sigue adjudicando a las mujeres un trabajo que es fundamental, que es el trabajo de cuidado de los seres humanos y que tiene consecuencias a veces de cargas extra de trabajo, a veces de limitaciones concretas. Entonces, el tema, digamos, de esta separación privado-público y el tema de las diferenciaciones de clase y de edad entre las mujeres sí nos llevaría a ir como tratando de fijar en el caso específico de las que viven más en el campo, a diferencia de las que viven más en la ciudad,
de las chicas jóvenes que están en otra lógica en este momento. Pero yo creo que Sabina tiene razón en cuanto a que hay cosas que celebrar si nos comparamos con las mujeres de 1910. Este es un país más abierto, más libre, donde las mujeres, yo pienso por ejemplo en mi hija, en sobrinas, en chicas jóvenes, nuestras alumnas, que han ido creciendo y entendiendo que son tan o más capaces que los hombres sentados a su lado, donde saben que sus opciones no son solo ser secretarias o madres o monjas, donde entienden que su vida está definida por su talento y no necesariamente por su género. O sea, ¿existe un país de oportunidades más grandes para las mujeres hoy? Sí. Sí. Yo quisiera nada más comentar para cerrar el cuadro de nuestro contraste con 1910. Estas cifras son muy positivas, pero cuando las comparamos con las cifras de la dirección en lo público, ¿qué lugares de dirección tienen las mujeres en lo público? Uno se empieza a preocupar porque hay una brecha enorme entre las aspiraciones de las mujeres y los logros que nuestra cultura les permite. Por ejemplo, en lo público, que tú mencionabas, tenemos 2 gobernadoras, tenemos 3 secretarias de Estado, tenemos 2 ministras de la Suprema Corte. Son cifras simbólicas, no representan al 50% de las egresadas de la UNAM, ni al 50% de las votantes. O en las empresas, en las empresas privadas. En las 250 empresas más grandes de este país, hay solo 2 directoras de empresa. Una es la hija del fundador de la empresa, la otra es la viuda del fundador de la empresa. Mujeres muy capaces, pero esas son las cifras. Existen solo 20% en las empresas medianas de directoras. Sin duda, las cifras nos llevan a reflexionar. Hay un panorama de claroscuros. Pero yo quería empezar este programa hablando primero sobre los avances, porque podríamos pasar varias horas hablando sobre lo que nos falta por hacer. Pero contrastándonos con nuestras madres y con nuestras abuelas. Yo recuerdo el caso de mi madre. No la dejaron estudiar sus papás porque en esa época una mujer de clase media se esperaba que se casara y que si quería estudiar algo que estudiara comercio o secretaria bilingüe o no. Hace una generación México era así, ya no es el caso, tan es así que fuiste candidata presidencial. Así es, no, yo tengo 52 años y me tocó todavía, cuando yo salí de la secundaria, hice un verano de taquimecanografía porque yo iba a estudiar para secretaria. Digo, en ese verano me salvé y entré a la prepa y seguí estudiando por una iluminación que tuvo mi madre, digamos, pero sí, creo que efectivamente... Pero era el usual, por supuesto. O sea, yo creo que sí, el siglo pasado, el siglo XX fue este siglo donde las mujeres masivamente llegamos a la vida pública. Llegaron los anticonceptivos, vamos a festejar, estamos festejando... Momento definitorio para las mujeres. Así es, ¿no? Sí. Entonces pudieron entrar masivamente a partir de poder usar la píldora anticonceptiva a mediados de los 70s. Pudieron controlar su función reproductiva y pudieron entrar masivamente al mercado de trabajo. En este momento, más del 50% de las mujeres en edad productiva, digamos, están en el mundo del trabajo, ¿no? Están afuera con esta problemática que dice Marta, que ya abordaremos. Entonces surge la píldora, la revolución tecnológica de la plancha, la lavadora, la tal, o sea, reducción del tiempo de trabajo doméstico. Por supuesto, no estamos hablando de todas las mujeres, porque todavía hay mujeres en muchos sectores campesinos, rurales, indígenas, que por supuesto, las mujeres que no tienen estos servicios, porque no tienen agua, no tienen muchas cosas. Hay distintos Méxicos, exacto, ¿no? Hay distintos Méxicos, ¿sí? Y distintos grupos de mujeres en esos distintos Méxicos. Nosotros no somos representativas del país de forma global. Entonces surge la píldora, la revolución tecnológica de la plancha, la lavadora, la tal, o sea, reducción
del tiempo de trabajo doméstico. Por supuesto, no estamos hablando de todas las mujeres. Hay distintos Méxicos, exacto, ¿no? Hay distintos Méxicos, ¿sí? Y distintos grupos de mujeres en esos distintos Méxicos. Nosotros no somos representativas del país de forma global. Junto con nosotros coexisten esas mujeres que toman 5 formas de transporte público diariamente para llegar a su trabajo, sobreviven con 3,500 pesos al mes, que son despedidas porque se embarazan en su sitio de trabajo, que son discriminadas, mujeres golpeadas. O sea, México es una democracia incompleta para sus mujeres. Nosotros somos de alguna manera las hijas de la democratización, pero ha sido un país incompletamente democratizado aún hoy, en el 2010, para sus mujeres. Claro. ¿O no, Marta? Sí, yo pensaba, digamos, coincidiendo con esta necesidad de celebrar, ¿no?, que me parece importante ponerla sobre la mesa, que a mí me parece importante analizar qué cuestión estructural está en este momento determinando mucha de la vida de todas las mujeres del país en las clases sociales y en las situaciones concretas. Y esta dificultad de entender que el mundo de lo privado ya no es el mundo por naturaleza de las mujeres y que ese cuidado de los seres que antes se veía como un trabajo natural de las mujeres y un trabajo de amor, y solamente el enfermo o el anciano o el niño que no tenía un familiar mujer, entonces era reconocida su necesidad de ser cuidado, ya fuera por instancias del Estado o por otros familiares, ¿no? Eso me parece que es ahorita como el problema de fondo que ya se está empezando a reconocer. Hace muy poco vino Rebeca Greenspan del PNUD con un representante de la Organización Internacional del Trabajo y la directora o presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, a hablar del tema conciliación, trabajo, familia. Y yo pienso que cuando hablamos de las mujeres tenemos que empezar a desnaturalizar lo que ha sido esta vocación de servicio, de abnegación, de cuidado, y empezar a darle un valor económico, social y político. Yo creo que una razón estructural detrás de la situación de la mujer hoy tiene que ver con el factor trabajo, con el ingreso masivo de las mujeres a la fuerza de trabajo, producto de las crisis económicas de los 80, ¿sí o no?, que obligan a las mujeres a salir, a conseguir un trabajo, y cómo eso va cambiando la dinámica hombre-mujer, la dinámica familiar, la dinámica política incluso, ¿o no? Sí. Y también por lo que decía Sabina de la educación, si tú tienes durante los 60s y los 70 un ingreso de mujeres a la universidad, saliendo de la universidad muchas no se querían regresar a sus casas a cocinar y a planchar. No, hoy 52% de las mujeres de este país pueblan las aulas universitarias, ¿no? Sí, o sea, es una cifra mucho mayor que hace 50 años, por ejemplo. Yo creo que aspiracionalmente ya somos una cultura democrática en cuanto a género. No en realidad, ¿no? Y la brecha y los porqués sería interesante platicarlo. Pero ya en el radio mexicano, en la televisión mexicana, ya no se oyen las cosas que se oían hace 10, 15 años. De calladita te ves más bonita, por ejemplo. Los estereotipos que se entraban constantemente. La mujer trabajadora debería estar o loca o ser una marimacha, era siempre una excepción. Se ha borrado aspiracionalmente, ya estamos en la democracia. Claro que no en la realidad. Ahora, yo creo que es un panorama desigual también en términos de a qué grupo le preguntas, porque la encuesta nacional sobre la discriminación que revela, hay un montón de hombres allá afuera que piensan que no se debe educar a una mujer. O sea, existen aún esas resistencias. O te debe haber tocado a ti, por ejemplo, a lo largo de tu campaña presidencial. Sí, yo creo que tenemos, además, yo creo que una de las cosas que se ha avanzado mucho es en el terreno legislativo, digamos, un acuerdo social, ¿no?, que se expresa en el terreno legislativo, es una constitución que reconoce la igualdad, que reconoce la no discriminación. Tenemos una ley de igualdad, tenemos un programa para la igualdad, tenemos una ley contra la violencia hacia las mujeres. O sea, es decir, tenemos un marco legal, pero claro que tenemos una realidad donde todo, digamos, donde hay mucha simulación y mucho no cumplimiento de eso, ¿no? Y esta cuestión de idas y venidas, porque no es lo mismo el poder, por ejemplo, el poder político que teníamos hace 20, 30 años, ganamos el voto, pero no ganamos poder político. Hoy podemos hablar de que ya, digamos, las mujeres somos
más o menos una masa crítica que está movilizando decisiones, recursos al interior de los congresos a favor de las mujeres y leyes también a favor de las mujeres, pero digo, no se aplica, ¿no? O sea, hay una brecha entre aspiración y realidad. Y hay una mistificación. O sea, ustedes hace unos días vimos lo que fue el Día de la Madre, es decir, hace unos años, pues el Día de la Madre tú le festejabas a tu mamá, pero no se paraba la ciudad, ni las oficinas daban el día libre, ni cerraban. Es decir, ¿y a qué responde esta mistificación? Porque yo quisiera ver si con el Día del Padre ocurre lo mismo. Y el hecho de que no ocurra, digamos, en términos simbólicos, sí tiene que ver con socavar, ¿no? Esta nueva figura femenina, igualitaria, equitativa con el hombre. Ahí se está confirmando simbólicamente que la maternidad sigue siendo mucho más importante y definitoria en la vida de una mujer y de la construcción de su feminidad que lo que es en el caso de los hombres la paternidad. Entonces, digamos, yo comparto lo que se dice aquí en la mesa, pero así insisto y insisto que es muy importante empezar a desarmar o desconstruir este tipo de mistificaciones, porque si bien tenemos esa legislación pareja, si bien vemos los avances, el que se siga apostando a que las mujeres son realizadas como mujeres en la maternidad y a que todo circule ahí, tiene consecuencias concretas. Patricia y yo venimos hace años hablando de horarios escolares compatibles con horarios laborales, ¿no? Que es una cosa que serviría para modificar estructuralmente muchas cuestiones. Pero yo, cuando edité estos libros de gritos y susurros en el que todas colaboraron, varias de mis alumnas, chicas de 20 años, su reacción ante estos libros, que eran libros de nuestra generación, hablando de nuestras sorpresas, nuestras batallas, muchas de estas chicas jóvenes me dijeron, es que no me veo ahí, esos libros no me hablan a mí, porque de alguna manera sí hemos pavimentado el camino para las que vienen detrás, ¿sí o no? O sea, tan es así que se da la despenalización del aborto en el Distrito Federal. O sea, el México de hoy sí es distinto para sus mujeres al de... al 1910. Incluso hace 30 años, ¿o no? Ahora, queda mucho por hacer. Y a mí me gustaría que habláramos de los obstáculos, las otras mujeres, lo que falta por hacer. Porque a pesar de lo que sí podemos celebrar, la escolaridad, el ingreso a la vida pública, la presencia de las mujeres en el mercado laboral, la despenalización del aborto, la lucha de alguna manera exitosa por reivindicar nuestros derechos que se traduce en leyes, ¿por qué seguimos siendo un país que exalta a las mujeres el Día de las Madres, pero en el que 2/3 partes de las mujeres se declaran víctimas de la violencia doméstica, o donde muchas mujeres... Yo lo veo en el ITAM, cada vez que hay una crisis económica, baja la matrícula de inscripción. Los padres sacan a sus hijas primero. O sea, hablemos de ese otro México, del México de aspiraciones incumplidas para sus mujeres. Sí, mira, yo creo que hay, como tú decías, creo que se ha normalizado, digamos, algunas de las cuestiones y hemos perdido también como la audacia, o socialmente se ha perdido como esa audacia que tuvo el movimiento de mujeres desde las sufragistas y después estos primeros, a principios de los 70, digamos, del nuevo movimiento feminista de mujeres en México, y hemos tenido ahí como una parada de que todo está normalizado, digamos. Ahora sentimos que ya llegamos. Exactamente, sí. ¿No? Hasta hay un anticonceptivo, digamos, el anillo vaginal ahora, sí. Que ni siquiera llegas a la menstruación, o sea, puedes pasar, entonces ya no hay el cambio hormonal, o sea, es decir... Y la píldora al día siguiente, que ya forma parte del cuadro básico de salud. Que es una píldora totalmente legal, una relación sexual mal, digamos, mal cuidada, puedes inmediatamente evitar un embarazo. Entonces, claro, las jóvenes están viviendo una realidad donde han normalizado algunas cosas y todavía, digamos, como entran más tarde al mercado de trabajo, que como yo empecé a trabajar a los 18 años, las jóvenes en este momento, digamos, en general las jóvenes
Yo digo que no estamos hablando de todas porque hay algunas que entran a los 12, ¿verdad? Pero digamos, entran más tarde al mercado de trabajo, no se enfrentan a esos techos de cristal, ¿verdad? Exacto, que quieren avanzar, o al hostigamiento sexual para poder tener una mejor promoción o poder ir a estudiar una maestría y seguir trabajando. No se enfrentan a eso hasta más tarde y hemos dejado ahí como muchos huecos y no ha habido una renovación también en el discurso y en la propuesta y en el activismo de las mujeres por estas cosas que todavía faltan, me parece. Yo digo que hoy en día las mujeres se vuelven feministas a los 40 años. Claro, después de que tienen hijos. Sí, claro. Yo digo que hoy en día las mujeres se vuelven feministas a los 40 años. Claro, después de que tienen hijos. Sí, claro, es decir, porque se enfrentan a precisamente lo que tú dices, que junto con todos los avances, que, o sea, que nos dieron permiso ya para estar en la vida pública, y al mismo tiempo no nos aliviaron la carga de tener responsabilidades públicas y hacer compatibles esas responsabilidades públicas con la vida privada, que es llevar la casa, claro, que es cuidar las tareas de los niños, que es no tener suficientes guarderías para las madres que trabajan, en fin, todo eso. Se enfrentan a los resultados de esa simulación, de ese ya llegamos. Marina Castañeda, la doctora Marina Castañeda, en su libro El machismo invisible, habla del encuentro con ese engaño. Te casas, dices somos iguales, los dos trabajamos fuera de casa, hay una pequeña diferencia, yo soy la responsable de la casa, tú ayudas, yo soy la responsable de los hijos, tú ayudas. 20 años después hay una distancia entre los logros fuera de la casa y dentro, y uno diría, ¿por qué quiere ser una mujer exitosa fuera? Porque las mujeres del siglo XXI queremos ser también públicas, queremos trabajar, queremos socializar, queremos el mundo más ancho. En una democracia las mujeres deben ocupar el 50% de los puestos de dirección, ganar el 50% del dinero, responsabilizarse en sus casas al 50%, pongamos aparte esos primeros años de la cría de los hijos. Pero esa es la democracia. No que se parezca, no, que sea a la mitad. Patricia, ¿qué opinas? Fíjate que me parece que una de las grandes tragedias en esto que planteó Marta sobre la conciliación familia-trabajo y el reconocimiento de que el cuidado de los otros es una responsabilidad social, creo que, en términos de valores o culturales, hemos cambiado también. Una de las mayores tragedias de los últimos tiempos ha sido, sin duda, los 40 niños quemados de la guardería ABC en el estado de Sonora. Nadie dijo, mujeres, ya ven, agarren a sus hijos y vayan a cuidarlos. Todo el mundo dijo, el cuidado de esos niños, mientras sus madres o sus padres están en el trabajo, es del Estado. Vamos a ver quién es el culpable, pero es el Estado el responsable del cuidado de esos niños. Eso ya implica, un cambio en la concepción de quién es responsable del cuidado de los niños, además de las mujeres. Bueno, a mí me parece que tan hemos avanzado en contraste con el pasado que empezamos a ver yo diría en años recientes o en meses recientes, algo que yo llamo una especie de backlash, de contragolpe a las mujeres. Eso que empieza a darse a nivel de los estados, de la incorporación, por ejemplo, del derecho a la vida a las constituciones locales, ¿no? De hombres, de jerarcas, de instituciones tradicionales que se sienten amenazados precisamente por ese, llamarle, empoderamiento de mujeres de nuestra generación y las que vienen detrás, que ya toman como absolutamente normal el derecho a decidir. Pero hay sectores de esta sociedad que no lo ven así. Entonces, un reto es ir educando a todos esos mexicanos en torno a nuestros derechos. Yo me atrevería a decir que son sectores reaccionarios de nuestra sociedad minoritarios, pero muy activos. Y muy poderosos. Organizados. Y mejor organizados y muy decididos, porque tienen a Dios de su lado, presuntamente. Pero la reacción de la sociedad fue muy distinta a cuando se discutía en los años 70 el aborto en México. La reacción de la sociedad fue de inconformidad,
¿por qué van a hacerle esto a las mujeres? Hombres y mujeres por igual escribieron, hablaron en los medios. Yo nunca escuché una defensa de estas leyes de la protección de la vida desde la concepción, es decir, antiaborto, de nadie excepto de los involucrados en crear esta ley, ¿no? Claro, pero ese es un tema que tiene, digamos, toda una posición ideológica, ¿no? Y yo sí creo que la modernidad como tendencia va a ganar, digamos, aunque en este momento haya ese escollo, ¿no? Uno voltea y ve los países que son en este momento nuestro horizonte de llegada a las democracias avanzadas en Europa, y todas tienen esa despenalización de la mano con la protección a la vida, que es un valor general sobre el cual puede haber excepciones en distintos momentos. O sea, la historia está de nuestro lado. La historia está de nuestro lado, sí, pero yo quisiera regresar un poco a lo que tú señalabas de la importancia de que se empiece a hablar de cuestiones de género, porque una de las batallas que hemos dado, ¿no?, desde distintos flancos, es que se entienda que género es algo más que mujeres. Y yo creo que en este momento los desafíos no solamente están con respecto a las mujeres, yo creo que las mujeres, como aquí se ha dicho, hemos avanzado impresionante, pero hay otros grupos que viven la discriminación de género, que tienen que ver con los homosexuales, con los transexuales, con todos estos miembros del género humano que tienen diferencias en su orientación sexual, en sus prácticas, ¿verdad? Y que en este momento es un grupo que tiene muchos más desafíos, digamos, que las propias mujeres. Evidentemente en ese grupo hay mujeres, ¿no? Y yo creo que allí también se está dando un cambio muy interesante y muy moderno en, digamos, urbes, ¿no? No en el campo, pero sí en las grandes ciudades. Los jóvenes están en otra lógica y están aceptando esta diversidad sexual de una manera verdaderamente alentadora. Claro, pero hay diferencias entre las mujeres del campo y las mujeres de la ciudad, las mujeres con acceso a la educación universitaria. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el promedio de educación de una mujer en este país sigue siendo de tan solo, 7, 8 años? O sea, hay mucho que celebrar en términos de las mujeres con educación universitaria, pero el gran reto es elevar ese umbral de educación para el resto de las mujeres del país. Ser una mujer y trabajar en una maquiladora en Ciudad Juárez es estar en peligro de muerte. O sea, hay toda una agenda todavía allá afuera para las mujeres de este país. Claro. Yo, fíjate que eso que recuerdo de Ciudad Juárez, digamos, a principios de los 70, mediados de los 70, tú ibas a Ciudad Juárez y eran esos ríos de mujeres que entraban y salían. Yo iba entrando a la lucha feminista y decía, yo me quiero ir para acá, o sea, este es el paraíso, mujeres con autonomía, con independencia económica, van y vienen, y en estos retrocesos, que sí, ahí vamos, pues hay fuerzas también, y fueron castigadas esas mujeres, o sea, esos ríos de mujeres felices que subían a los camiones en la maquiladora para irse a su casa, para regresar y tal, de alguna manera hubo un golpe de decir, un contragolpe, cálmense, ¿no? Un bueno, contragolpe. En tu propia película, Backyard, describes a un arquetipo, a una chica que viene de Oaxaca, ¿no? Sí, campesina. Campesina que descubre la libertad, la autonomía, la libertad sexual, y cómo el novio, los hombres, la sociedad la castiga por ello. Bueno, entonces llego tarde a la casa, ¿eh? No, Juana, ya sutala l'elta, ¿sabes? Tienes que estar bien dormida para mañana. Y tan es así que, bueno, está el caso de las mujeres, los casos no resueltos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, la retórica oficial gubernamental con respecto a esto, y el simple hecho de que, bueno, pues tenemos un procurador general de la República que fue procurador en Ciudad Juárez, y que eso no bastó para ponerle tache, ¿sí me explico?, en términos de su postulación. O sea, las mujeres no contamos lo suficiente como para vetar ciertos nombramientos o vetar que eso no... Que no hubiera sanción. Pero la herida de Ciudad Juárez, hay que analizarla lentamente. Sí muestra el machismo rampante que está todavía en los estratos de conciencia de muchos hombres mexicanos, pero también, como decías, muestra que nuestro sistema de seguridad y de justicia no funciona. Hay una máxima: cuando una sociedad no puede
garantizar la vida civilizada a sus niños y a sus mujeres, es que es una sociedad que ya no lo es, que ya no es una sociedad, está dejando de serlo. En los años 90 muchas mujeres señalamos que Juárez era un síntoma de esto. Ahora en el 2010 podemos decir tristemente que sí. El año pasado, 2009, todavía hubieron 309 mujeres y niñas asesinadas en Juárez. Se ha generalizado la violencia y tiene mucho que ver con dejar libre este machismo, esta prepotencia, que eso es lo que es el machismo. Pero Juárez también muestra la fuerza nueva de las mujeres. El año pasado, 2009, todavía hubieron 309 mujeres y niñas asesinadas en Juárez, pero Juárez también muestra la fuerza nueva de las mujeres. Que hablemos de Juárez, que sepamos que es un feminicidio, que tenga ese nombre, que ese feminicidio que ya ha conducido a descubrir otros en la República. Que ya no sea aceptable. Así es, que sepamos ahora que también en Houston hay, que también en España hay, que en Buenos Aires hay. Yo cuando hice la película, el guión de la película, descubrí en el camino que los feminicidios se han dado a lo largo de la historia. Lo que no había eran mujeres que los nombraran, que los contabilizaran y dijeran, no es aceptable. A mí me gusta esta idea de síntoma, de herida, de cómo esto demuestra algo que México no ha logrado resolver con respecto a sus mujeres. Y que está además con sus mujeres y con sus hombres, porque yo creo que una de las cosas que pasó en Juárez, que está pasando en otras zonas del país, como dice Sabina, los feminicidios no ocurren solo en Ciudad Juárez, es este cambio en los papeles, ¿no? Es decir, si tú tienes un grupo de chicas que consiguen trabajo, que son independientes, que se mandan solas, que llegan los sábados, ¿verdad?, a las fiestas y se paran los hombres desempleados jóvenes afuera a esperar a ver quién de ellas lo invita y le paga la entrada porque él no tiene dinero. Ahí hay un trastocamiento de lo femenino y lo masculino que difícilmente los hombres lo van a poder elaborar. Entonces, hay una fluidez muy grande en términos de los nuevos papeles que están desempeñando los hombres y las mujeres en México. Y que no estamos teniendo, en términos del discurso oficial, elementos suficientes para resimbolizar qué es un hombre y qué es una mujer y entender que hay muchas maneras de ser mujer, pero que también hay muchas maneras de ser hombre. Y esta atención sobre las mujeres, que me parece necesaria y por la que hemos luchado, sí está descuidando una mirada a esos varones desempleados que lo que van a acabar es entrando al narco o a otro tipo de cuestiones, ¿no? El problema es que ya no es una cosa de violencia solo contra las mujeres, es de violencia generalizada contra los hombres y contra los... O sea, vivimos una situación de enorme confrontación social en México. Lo que dice Marta es muy interesante, que deberíamos también hacer un discurso del nuevo hombre. Claro. Porque el empoderamiento de las mujeres naturalmente cambia la relación erótica, la vida romántica, la vida al interior de las familias. La vida marital, la vida laboral. Bueno, y la política. No, quisiera hablar entonces de lo que falta por hacer, lo que nos falta por hacer, no solo en términos de leyes, sino de actitudes, incluso pensando en nuestras hijas, pensando en el México del futuro. ¿Qué nos falta? Mira, yo creo que una cosa que nos falta y que ahí las mujeres hemos dado como mucho que decir en la historia es una ciudadanía litigante de sus derechos. Es decir, tenemos ahí un montón de cosas y yo creo que muchos de los derechos que hemos ganado, incluso la despenalización del aborto, viene de una niña en un estado del país que hace una demanda porque quiere abortar y llega hasta lo que tenemos. Entonces, tenemos que aprender a cabildear como ciudadanas. Y una ciudadanía litigante. Si yo tengo este derecho, pues voy hasta el final, o sea, hasta la corte y a ver que me digan y vamos
como construyendo, además, un sistema de justicia que me parece que ahí está el nuevo tema o uno de los temas más importantes de la democracia en nuestro país. El Ejecutivo ahí va, hay alternancia, vamos y venimos. El Legislativo, bueno, hay una pluralidad, digamos, lo hemos más o menos metido en el saco de la democracia, pero el sistema de justicia no. El acceso a la justicia, hay privilegios, hay una desigualdad en ese acceso. Hay discriminación. Entonces tenemos que dar el ejemplo. Es decir, yo creo que hay que litigar esos derechos y que vamos a ir avanzando sin duda. Todos los retrocesos que hay legislativos son retrocesos que se dan en la madrugada, en una semana de vacaciones, son vergonzantes. Nadie lo hace como con la frente en alto, porque efectivamente en términos de valores, en términos de cultura, eso ya está como fuera de la realidad. Bueno, pero el retroceso que se da en el caso de las famosas Juanitas. Las infames Juanitas. Las infames Juanitas. Pero hablemos un momento, porque el hecho es que se dio. Fue un escándalo público y sin embargo no logramos cambiar esa realidad porque quizá el público no está totalmente al tanto de lo que significa ser una Juanita en México. Sí, que la Juanita es estas diputadas, o sea, hay una ley que obliga a los partidos a poner una cierta cantidad de mujeres y de hombres, o sea, nunca un sexo exageradamente más presente que el otro sexo en las candidaturas. Entonces, esto por lo general, digamos, la cuota minoritaria le ha correspondido a las mujeres y lo que hacen es poner mujeres como propietarias en las candidaturas, el suplente es hombre, pero tú te das cuenta que ese suplente es el que tiene la historia partidaria, el que es el jefe de todos, ya veíamos venir esa cuestión y al final esta mujer renuncia inmediatamente llegando para que entre su suplente varón. Y entonces, a la hora de integrar las cámaras, pues simplemente esta distribución del poder no se da, ¿no? Entonces yo creo que la simulación. Eso es el escándalo de la simulación, verdaderamente. Así es que no solo debe preocuparnos en cuanto a mujeres, sino ciudadanas. O sea, y que mujeres se presten. La superficialidad de la moral democrática todavía de nuestros políticos, por una parte, y después es una viñeta muy dolorosa de lo que pasa en muchas oficinas, en muchas plantas fabriles, en muchas familias, donde a las mujeres se les pone al lado, se les aplaza y que las mujeres siguen aceptando cada vez menos. Yo insisto en que el cambio vendrá de las mujeres. Y aquí hubo mujeres cómplices, sí, claro, las que se prestaron a la simulación. Ahora, yo me atrevería a decir que eso no va a volver a pasar, que dado el escándalo que se desató, ahora se va a legislar precisamente para impedir que eso ocurra. Pero aquí fueron las propias mujeres las que permitieron que se diera. Claro. Entonces, el cambio viene de las mujeres, o el retroceso también en el momento en que las mujeres se vuelven cómplices de una situación así, que no denuncian, que guardan silencio, que piensan que la violencia doméstica es natural, normal, es tu cruz. que el acoso sexual es normal. Por eso, el problema es lo que tienes en la cabeza. O sea, cuerpo de mujer no garantiza para nada una cabeza progresista o una cabeza comprometida con las causas, digamos. Y yo pensaba entre estos desafíos el tema de verdaderamente entender qué es esto de perspectiva de género, ¿no? Y entender que no hay esencias en los seres humanos y que una mujer, por ser mujer, no inmediatamente va a tener una serie de conductas y de papeles, sino la posibilidad de entender que hay muchas maneras de ser mujer y muchas maneras de ser hombre y empezar a trabajar para un discurso político, ¿no?, que abra estas posibilidades, con lo cual quitaríamos machismo, homofobia, toda una cantidad de intolerancias cuando no coincide la expectativa que te da un cuerpo de mujer con lo que quiere hacer esa mujer o un cuerpo de hombre cuando te ¿ustedes eso se sienten desilusionadas ante las mujeres políticas de nuestra era? ¿Sienten que no han cumplido a cabalidad con lo que tendría que haber sido una agenda de fortalecimiento de los derechos de las mujeres? ¿Que se han vuelto de alguna manera hombres cuando llegan al poder público? Mira, yo creo que no son todas. Es decir, yo creo que hay algunas mujeres, como decía Marta, o sea, todas las mujeres que han llegado al poder público no necesariamente pueden llegar con distintos intereses, con hacer de su estado, de su legislatura, de su partido, digamos, llegar a cierta aspiración, ¿no? Y no necesariamente algo que esté relacionado con las mujeres. Creo que entre más mujeres han entrado, hay posibilidades y hemos establecido alianzas. Hay algunas que se nos salen del carril, no solamente de decir, no le quiero entrar,
sino también de hacer cosas que uno diría, bueno, o sea, pues sí, uno diría, oye, pero si esto va en nuestra contra, o sea, no negocies lo nuestro para que te den otro si estás en un ámbito de poder. Creo que eso también, digamos, ha sucedido. Creo que las mujeres se ven también inmersas en ese tipo de negociaciones cuando están al frente representando a mujeres, a hombres, a plataformas, pero creo de verdad que ha aumentado nuestra capacidad para construir alianzas, para golpear juntas y cambiar cosas, independientemente pues de que no todas podamos sentarnos en la misma mesa a negociar. Ahora, las más protagónicas sí son un poco una decepción, ¿eh? O sea, las figuras, no vamos a decir nombres, pero las que tú piensas, las figuras protagónicas sí, en ese sentido. Yo estaría mucho más mirando a una generación tipo Patricia, ¿no? De mujeres que han intentado hacer política de otra manera. ¿Qué las llena de esperanza cuando piensan en las mujeres mexicanas del 2010 y hacia adelante? Mis alumnas. ¿Qué las llena de esperanza cuando piensan en las mujeres mexicanas del 2010 y hacia adelante? Mis alumnas. Mis alumnas de la UNAM y del ITAM, ¿no? Y mis alumnos, porque también eso realmente a mí el cambio generacional me llena de esperanza. Sí creo que tienen menos prejuicios, que están más abiertos, que están más comprometidos, que entienden qué es la democracia, una cuestión benéfica para todos. A mí eso me llena de muchísima esperanza. Yo coincidiría, el cambio generacional, para lo que para nosotras era aspiracional y luchamos por ello, ya está dado para otras generaciones. Y yo creo que las mujeres debemos terminar de dar el giro en nuestra identidad para dejar de ser abnegadas, de ser la parte paciente, con gran paciencia de la población, las masoquistas biológicas, decía Freud, de la población. Debemos terminar de dar el giro y aprender a hablar por nuestros propios intereses, a ver por nuestros propios intereses lo que Marta decía, la perspectiva de género, todo verlo con perspectiva de género. Es algo que no te abandona, la perspectiva de género. El gobierno federal dice, voy a crear tantos nuevos empleos. ¿Cuántos van a ser para mujeres? Van a haber tantas nuevas escuelas, va a haber paridad para las mujeres en el ingreso. Y lo que decía Patricia, tenemos que vincular, que articular a estas mujeres que ya saben cuáles son sus intereses con la política. Las mujeres tenemos que votar por nuestros intereses, cosa que no estamos haciendo. Tenemos que exigir a cada político y política, porque como dice Marta, cuerpo de mujer no garantiza una actitud, compromiso, agendas feministas y castigar a los que traicionan esas agendas. Yo pienso, por ejemplo, en Estados Unidos, the National Organization of Women, ¿no?, que cabildea en favor de temas específicos vinculados con las mujeres. O Emily's List, que recauda fondos para candidatas mujeres y además vigila cómo votan. Creo que esa es la tarea que nos toca mirando hacia adelante. El involucramiento en agendas específicas, en legislación, o sea, el vincularnos con lo público, pero de una manera propositiva. Ya no en esa vieja lucha que ha rendido frutos para nuestras alumnas, para nuestras hijas, sino en lo que viene por delante, ¿no? Porque yo creo que la democracia es donde han progresado las mujeres y nos toca empujarla a completarse. O sea, las causas de las mujeres van a pasar por el Estado democrático o no van a pasar, pero también el Estado democrático, si no incluye las causas de las mujeres, no como las de una minoría, sino como de la mitad de la población, no será un Estado democrático. Sí, y hace tiempo, Patricia y yo venimos diciendo que las mujeres tenemos un trecho que caminar juntas antes que nuestras diferencias políticas nos separen. Entonces, esta idea de que panistas, priistas, perredistas, sin partido o no, podemos encontrar cierto tipo
de ideas, causas y problemas en los cuales ir juntas, antes que luego empecemos a decir, bueno, en tal punto hay tal diferencia entre tu partido, mi partido, lo que sea. Creo que ese es un mensaje importante que habría que dejar encima de la mesa. Fíjate que una de las, me parece, de los ejemplos más recientes, digamos, que creo que puede tener muchas repercusiones, es todas las senadoras de la República, todas, meten ahora, digamos, cuando se está discutiendo la reforma política en nuestro país, una propuesta para que en la Constitución se norme la paridad. Es decir, se reconozca que los hombres y las mujeres somos 50 y 50, las mujeres no somos una cuota política, sino que necesitamos que esta mirada y esta cultura y esta experiencia de vida que nos la ha dado la cultura de género, efectivamente no la tenemos en las hormonas, digamos, pero sí nuestra experiencia de vida llegue a los espacios donde se tome la decisión. Y además fue un acto muy bonito, o sea, se paran todas, se van todas al frente del Senado, meten esta iniciativa, las unas y las otras, con todas estas diferencias, y creo que estamos en esta cuestión. A mí estas son las cosas que me llenan de esperanza, ¿no? Como esa posibilidad de hacer acuerdos, que ya estamos más metidas, podemos conectarnos unas con otras, y sabes que también las mujeres más, no solamente las de élite, digamos, mujeres en los municipios, de veras, cada vez hay más mujeres metidas, queriendo hacer cosas, conectadas, preparándose. Sí, vamos a tener ahí una base grande. No, y yo creo que esa es una buena idea con la cual terminar el programa, que la vida de las mujeres, mirando hacia adelante, transita por la democracia. Estamos hablando en México en el 2010 de un país muy distinto políticamente de 1910, donde ya hay espacios para la participación legislativa, para la modificación de las leyes, y que entonces la agenda mirando hacia el futuro es cómo hacer que la democracia mexicana funcione mejor para todos sus ciudadanos y para sus mujeres, para que vayamos construyendo una verdadera república en la que los hombres tengan sus derechos y nada más, y las mujeres tengan sus derechos y nada menos. Así es, y que cada quien se atenga a su talento para vivir, para ser feliz, pero no a la discriminación de otros. Ahora surgió ha surgido una red, y quiero que cada vez está más fortalecida, de mentoras y mentorandas, ¿no? Esto de tú tener a alguien a la cual preguntarle, al cual decirle, oye, voy bien, voy mal, y otra que tú la estás jalando y que le estás diciendo por dónde. O sea, estas complicidades, estas redes de mujeres, en el buen sentido, como los hombres han tenido muchos, ellos sí tienen muchísimas redes, se apoyan, hacen equipos. Sí. Nosotras hemos tenido mucha precariedad en eso. Bueno, hay que romper eso y decir, oye, pues ya estamos, vamos a apoyarnos. Pues creo que entonces nos llevamos esta noche el compromiso de ayudar a las mujeres que vienen detrás de nosotros, a las niñas del siglo XXI que serán mujeres en 20 años, ayudarlas a convertirse en lo que se es, como diría Rosario Castellanos, ayudarlas a ser mujeres que optaron por salirse del rebaño, reconocer que hay múltiples formas de ser mujer en México en el siglo XXI. Nos ha tocado romper esos moldes, ayudemos a las que vienen detrás también a romperlos. Con esto nos despedimos. Gracias por estar aquí con nosotros en Discutamos México. Yo tengo una hija y yo creo que ha sido mi gran cómplice y me encanta cocinar y soy muy femenina. Eso nunca me ha impedido trabajar en deshuesaderos y trabajar con llantas. O sea, no veo la oposición, aunque yo sé que es difícil, ¿no? Si yo voy a crear desde la separación, desde mi ego, solitito, tratando de demostrar al mundo que soy una artista, o si yo me voy a dar voz a muchas mujeres, voy a permitirme ser el espejo de otras formas de vida, no me importa que me digan lo que me digan. Estoy convencida de que el arte y la cultura tienen que ser obligatoriamente parte de la educación. Que el arte y la cultura sirva en un momento tan difícil como el que está viviendo actualmente nuestro país, que sirva como espacio de cohesión y de cambio.